La historia comienza con Peter, el famoso dueño de una compañía de software, y su esposa, Lisa, una exitosa diseñadora de modas. Los dos asisten a un glamoroso desfile de modas, y por la forma en que Peter la mira, es evidente que este hombre adora a su esposa. Siempre está a su lado, colmándola de amor y apoyo. Más tarde esa noche, están teniendo una cena romántica, y algo en los ojos de Lisa dice que quiere contarle algo. De la nada, ella le hace una pregunta extraña. Si alguna vez me dejaras, ¿con quién te irías? Peter se ríe, confundido. ¿Dejarte? ¿Cómo? No amo a nadie más, lo sabes. Pero Lisa insiste de nuevo. ¿Estás seguro de que nunca conociste a alguien por quien te sintieras siquiera un poco atraído, por quien sintieras algo? Él jura. Desde el día en que me casé contigo, hace 25 años, nunca he tenido ojos para nadie más. Lisa guarda silencio. No insiste más en la conversación, pero algo claramente la está consumiendo por dentro. La noche termina románticamente, pero hay tensión en el aire. A la mañana siguiente, Peter nota que Lisa sigue actuando distante. Cuando le pregunta si algo anda mal, ella lo ignora y le dice que viajará a Italia para un desfile de modas. Días después, la tragedia golpea. Lisa fallece y Peter queda destrozado. Era el amor de su vida, la mujer a la que le dio todo. Un día, su hija Abigail le trae un zapato rojo que pertenecía a su madre. Escondida dentro hay una pequeña nota doblada, algo que Lisa dejó para Peter antes de morir. La nota solo dice, Lago de Como. Esa noche, Peter reúne todas las pertenencias de Lisa, su computadora portátil, su teléfono y la nota. No entiende lo que está pasando, pero quiere respuestas. De repente, su teléfono suena. Es un correo de voz de un hombre, y no de un hombre cualquiera. El mensaje de voz es romántico, muy romántico. El hombre misterioso dice que extraña a Lisa, que han pasado meses desde que la vio, que necesita verla de nuevo. Peter está conmocionado. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo conoce a Lisa? ¿Y qué clase de mensaje es este? Peter comienza a investigar. Abre la computadora portátil de ella y revisa todas sus fotos, esperando encontrar una pista. Todo parece normal hasta que encuentra una carpeta llamada Amor. Está protegida con una contraseña. Intenta adivinarla varias veces, pero nada funciona. Así que abre otra carpeta titulada Londres, donde ve fotos de Lisa con sus amigos, incluido un tipo llamado Ralph. Peter mira las fotos. Ralph se ve demasiado cercano a Lisa en ellas. Luego, la cosa empeora. Peter revisa el correo electrónico de Lisa y encuentra un mensaje romántico del propio Ralph. Te extraño. Quiero que vuelvan nuestros días divertidos. Te quiero de vuelta. Eso es todo lo que Peter necesita oír. Lleno de ira, va a la oficina de Lisa para confrontar a Ralph. ¿Cómo te atreves a involucrarte con mi esposa?, grita Peter. Ralph no niega conocer a Lisa. Sí, la conocía, pero no es lo que piensas, dice. Lo has entendido todo mal. Peter no quiere escuchar. Entonces, otro amigo de Lisa suelta una bomba. Lisa estaba involucrada con alguien, pero nadie sabe quién era realmente ese hombre. Peter se va a casa confundido, con el corazón roto y enojado. Le cuenta a su hija Abigail lo que sospecha, pero ella le responde bruscamente: No te atrevas a hablar así de mamá. No te permitiré que le faltes el respeto de esta manera. Peter creía que lo sabía todo sobre su esposa, pero ahora no está tan seguro. La hija de Peter no creyó ni una palabra de lo que dijo. Estaba convencida de que su madre era leal, pero Peter sabía que algo no estaba bien y no iba a dejarlo pasar. Vuelve a casa y envía un mensaje al mismo correo electrónico que le había escrito a Lisa. Sus palabras: tu mensaje llegó, pero Lisa no, porque la Lisa que conociste ya no existe. A la mañana siguiente, Peter entra en su empresa con aspecto de fantasma.
Todos notan que el alegre y enérgico director ejecutivo que conocían se ha ido. Peter apenas hablaba con nadie, a menos que necesitara algo. Y una cosa que necesitaba en ese momento era un experto en tecnología. Llama a una de sus mejores empleadas de TI y le pide que rastree la ubicación detrás del correo electrónico misterioso. Al principio, ella se niega. Eso es ilegal, dice, pero la desesperación de Peter la convence y se pone a trabajar. No mucho después, llega otro correo electrónico a la bandeja de entrada de Lisa. Esta vez es aún peor. El hombre escribe: «No puedo creer que te hayas ido de verdad. Pensé que solo me estabas evitando. No termines una historia de amor así». Peter está destrozado. Esto no fue algo de una sola vez. Esto fue real. Lisa había estado en una relación romántica seria a sus espaldas. Un compañero de trabajo intenta ver cómo está, pero Peter solo lo mira con frialdad y le pregunta: «Tú solías ser policía, ¿verdad? ¿Conoces algún buen lugar donde pueda comprar un arma?». El tipo se ríe incómodamente y se aleja, pero la tensión es densa. Luego, la experta en TI regresa con el resultado. La ubicación del remitente es Milán, Italia. Peter se queda helado. Ahí es donde Lisa había ido justo antes de fallecer. Le dijo que era por un evento de moda, pero todo era mentira. Fue allí para encontrarse con él. Ahora las cosas se están saliendo de control. Peter intenta una vez más abrir la carpeta Amor, bloqueada en la computadora portátil de Lisa. Adivina contraseña tras contraseña, hasta que finalmente prueba la palabra de la nota que ella le dejó. Lago Como. Clic. Se abre y dentro, el desastre. Cientos de fotos, todas de Lisa y el hombre misterioso, abrazándose, besándose, viajando juntos, y algunas de ellas íntimas, demasiado íntimas. Esto no fue una aventura corta, fue una relación en toda regla, y había estado sucediendo durante mucho tiempo. Peter no pudo soportarlo más. Reserva un vuelo a Milán, decidido a encontrar al hombre que arruinó su vida. Cuando llega, acampa cerca del edificio del hombre. Finalmente, ve a alguien salir y comienza a seguirlo. Observa cómo el hombre saluda a una mujer y la besa casualmente, dirigiéndose a un café. Dentro, Peter lo encuentra de nuevo. El tipo está jugando ajedrez con los locales, así que Peter se va por ahora. Necesita un plan. Esa noche, en su habitación de hotel, Peter vuelve a abrir la computadora portátil y revisa las fotos de nuevo. Es como una tortura. La mujer que amó durante 25 años lo traicionó por completo, y él nunca lo vio venir. A la mañana siguiente, el plan de Peter comienza. Regresa al café. Esta vez se sienta en la mesa de ajedrez, la misma en la que el hombre siempre juega. Finalmente, el hombre llega. Peter levanta la vista y tranquilamente pregunta: ¿necesitas esta mesa? No, adelante, responde el hombre. Peter sonríe. Apertura india, ¿eh? ¿Sabes de ajedrez?, dice el hombre. ¿Te importa si juego contigo? Peter le hace un gesto de bienvenida. Adelante. La trampa está tendida. Comienzan a jugar. Peter pregunta casualmente: ¿cómo te llamas? Ralph. Peter hace una pausa. ¿Puedes deletrearlo? R-A-L-P-H. Es él. El mismo nombre de los correos electrónicos. Peter mantiene la calma, fingiendo que solo está conversando. Ralph se abre, contándole a Peter sobre sus antecedentes. Madre española, padre inglés, siempre en movimiento, pero ahora establecido en Milán. Peter pregunta: ¿alguna vez has estado en Inglaterra? Por supuesto, dice Ralph. De hecho, conocí a alguien allí una vez. Una mujer. Le interesaba la moda. Peter aprieta la mandíbula. ¿De verdad? ¿Y cómo se llamaba? Ralph se encoge de hombros. No lo recuerdo, lo juro, pero cambió mi vida. Así que Peter está sentado frente al hombre que le robó a su esposa, fingiendo ser solo otro compañero de ajedrez, mientras que Ralph, completamente inconsciente, sigue abriendo su corazón.
Le dice a Peter que él y Lisa habían estado juntos durante 12 años. 12 años. Peter casi se ahoga. Aprieta la mandíbula, asiente como si no fuera nada, pero por dentro está hirviendo. Ralph comienza a contarle todo: cómo se conocieron, cómo conectaron al instante, cómo su historia de amor se fortaleció con el tiempo. Y Peter simplemente está sentado allí, escuchando a este tipo describir a su esposa como si fuera el amor de su vida que se le escapó. Pero la verdad es que ella fue la esposa de Peter todo el tiempo. Mientras tanto, de vuelta en casa, la hija de Peter, Abigail, finalmente comienza a sospechar. Su padre no contesta las llamadas, actúa de forma extraña. Así que aparece en su casa y encuentra el viejo teléfono de su madre. Y adivinen qué, reproduce ese correo de voz de Ralph, el romántico. ¡Boom! Eso es todo. Ahora sabe que Lisa estaba teniendo una aventura. Así que mientras Peter todavía está tratando de mantener la cordura, Abigail se da cuenta de que su madre traicionó a toda su familia. Al día siguiente, Peter va a encontrarse con Ralph de nuevo. ¿Por qué? Porque aparentemente escuchar sobre la aventura de su esposa una vez no fue suficiente. Ahora quiere la historia completa. Ralph tampoco se reprime. Habla de cada viaje, cada recuerdo, cada pequeño detalle sobre su hermosa conexión. Y Peter está sentado allí, muriendo lentamente por dentro. Comienza a atar cabos. Todas esas veces que Lisa volvía feliz de Milán, sí, no era porque había conseguido un nuevo contrato de moda, era porque acababa de estar con este tipo. Peter incluso va a casa y compara las historias de Ralph con las fotos de Lisa, sincronizando las líneas de tiempo como un detective obsesionado. Luego, en medio de otra partida de ajedrez, Peter le lanza a Ralph un comentario agudo: «Eres bueno para hacer trampa». Ralph cree que está hablando del juego, pero todos sabemos a qué se refería realmente Peter. Ralph, ofendido, responde: «Yo no hago trampa, no soy así». Y justo en ese momento, suena su teléfono. El nombre: Lisa. Peter se congela. Lisa está muerta. Entonces, ¿quién lo está llamando? Resulta que es Abigail. Llamó a Ralph solo para escuchar su voz. ¿Y qué escuchó? A un hombre todavía locamente enamorado de su madre. Ahora sabe, sin lugar a dudas, que su mamá estaba teniendo una aventura. Peter observa desde la distancia cómo Ralph sigue intentando hablar con alguien que no responde, y por un breve segundo, Peter disfruta viendo a Ralph retorcerse. Más tarde, Peter y Ralph se encuentran de nuevo, y Ralph dice algo que casi empuja a Peter al límite. Dice: «Es la mujer más increíble que he conocido». Sigue elogiando a Lisa como si fuera una diosa. Los puños de Peter se aprietan, sus dientes rechinan, pero se mantiene tranquilo hasta que Ralph dice algo realmente desagradable sobre cómo las mujeres como Lisa necesitan ser domadas, como caballos salvajes. Eso es todo. Peter explota, lanza todo el tablero de ajedrez por el café y sale furioso. Ralph solo piensa que Peter está enojado por perder el juego, pero sabemos que no se trataba del juego. En la calle, Peter se encuentra con Abigail. Ha venido hasta Milán para encontrar a su padre y evitar que haga algo imprudente. Le cuenta todo. Escuchó el correo de voz, llamó al número, y sí, el tipo definitivamente sigue obsesionado con su mamá. Peter, todavía furioso, la arrastra de vuelta al apartamento y le muestra todo. Cada foto, cada mensaje. Lee los correos electrónicos en voz alta, aunque ella le ruega que se detenga. Es demasiado. Abigail se derrumba. Le ruega: «Déjalo ir, papá. Lo hecho está. No puedes cambiar nada ahora. Mamá se ha ido». Pero Peter no lo va a dejar pasar. Agarra un cuchillo, sale por la puerta y se dirige directamente al apartamento de Ralph, listo para terminar con esto. Sube las escaleras sigilosamente como un cazador. La puerta se abre, y entonces, giro en la trama. Ralph no vive en un apartamento lujoso. Es el portero del edificio.
Todo este tiempo, Peter pensó que estaba persiguiendo a un playboy rico, pero no. Ralph es solo un tipo de bajo nivel, con un uniforme barato y un montón de libros viejos. Cuando Ralph ve a Peter, está aterrorizado, realmente asustado. Peter ya no estaba para juegos. Entró al edificio de Ralph, sosteniendo un martillo. Sí, un martillo de verdad, listo para hacer esto personal. Pero cuando Ralph abrió la puerta, no sostenía un arma. Sostenía una tortuga. Sí, una tortuga. Aparentemente, fue un regalo. La compró para Lisa. Pensó que le parecería linda. Peter se quedó mirando al animal, completamente atónito. Luego, simplemente se dio la vuelta y se fue. De vuelta en el hotel, la hija de Peter se estaba preparando para irse. Le rogó de nuevo que lo dejara, que dejara a Lisa descansar en paz y dejara de obsesionarse. Pero Peter no pudo. La dejó ir sola. Luego hizo algo retorcido. Le envió a Ralph un mensaje falso de parte de Lisa. Decía que se encontraría con él en el hotel, su hotel especial. Ralph estaba en las nubes. Llamó a Peter de inmediato, tan emocionado que apenas podía hablar. «Quiero que vengas a cenar esta noche. Quiero presentarte al amor de mi vida. Ralph, si tan solo supieras». Pero antes de la cena, Ralph lleva a Peter a este pequeño apartamento vacío en su edificio. Le explica sus problemas económicos. Dice que solo necesita un poco de dinero para que la noche sea perfecta, para que sea digna de ella. Peter está sentado allí, mirando a este hombre sin dinero e ingenuo, pensando, Este es el tipo con el que mi esposa me engañó. Pero de todos modos, le da el dinero. Adelante, compra lo que necesites, vive tu sueño. Ralph compra un traje nuevo, se corta el pelo, prepara la mesa, enciende velas, sirve vino. Es toda una escena romántica. Y luego se sienta a esperar. Pero la persona que aparece no es Lisa, es Peter. Se acerca, tan tranquilo como siempre, y dice, «Lo siento, Ralph, Lisa no vendrá, está muerta, y por cierto, era mi esposa». Boom. Se podía oír el corazón roto de Ralph desde la habitación de al lado. ¿Qué? No, no puede ser. Ella no dijo nada. ¿Cómo murió? Peter se sienta. Su voz es fría. Cáncer. Y tampoco me lo dijo a mí. No eras especial, Ralph. Nos lo ocultó a los dos. Y luego Peter confiesa. Cada mensaje que Ralph recibió era Peter fingiendo ser Lisa, solo para jugar con él, solo para sentir algo. Ralph, atónito. La voz de Peter comienza a quebrarse. Explica cómo Lisa rechazó el tratamiento, no porque fuera valiente, sino porque no quería verse mal, ni durante la quimio, ni en sus últimos días. El rostro de Peter está lleno de frustración. Eligió la belleza por sobre la vida, así era ella. Ralph, sorprendentemente, la defiende. Así que mantuvo su apariencia. Eso no es un crimen. Quería dejar este mundo de la manera en que le gustaba verse a sí misma. Peter estalla. Oh, vamos. Eso no es noble, es egoísta. Dejó a su hija, me dejó a mí, y estuvo engañándome todo el tiempo. Ralph responde. Vivió la vida a su manera. Eligió lo que la hacía feliz. Los ojos de Peter arden. ¿Y qué hay de nuestro futuro? ¿Qué hay de nuestra familia? Hay un silencio pesado y terrible. Y entonces Peter recuerda algo, un momento de sus últimos días. Le dio a Lisa un trozo de papel y le dijo, «Escribe el único lugar donde fuiste más feliz. Yo escribiré el mío también. Si ambos escribimos lo mismo, lo sabremos». Pero Lisa nunca escribió nada. Incluso con la muerte a la vuelta de la esquina, guardó sus secretos. Peter se derrumba. Todo este tiempo, solo quería respuestas, algo de cierre, alguna prueba de que su vida juntos significó algo. Pero todo lo que obtuvo fue silencio. Ralph le dice en voz baja, «Lo que tuvimos también fue real, Peter. Quizás no del tipo que querías, pero fue real». Y Peter finalmente se va.
sin venganza, sin justicia, sin paz. Solo un corazón roto. Y justo cuando Peter pensaba que lo tenía todo resuelto, Ralph suelta una última verdad. Lisa lo amaba, verdadera y profundamente. Ella sabía de sus problemas, sabía que no tenía dinero. ¿Y saben qué? Pagó todas sus deudas, en silencio, sin decírselo a nadie, porque no amaba su dinero, lo amaba a él. Peter se quedó allí, destrozado. La mujer que creía conocer, la mujer que estuvo a su lado durante 25 años, tenía toda otra vida, y en esa vida le entregó su corazón a otra persona. Peter no gritó, no arrojó nada, simplemente se fue. Dejó Italia, regresó a Inglaterra y se desplomó en su cama. Fue entonces cuando la escuchó, su voz, la voz de Lisa, como un fantasma en su cabeza, diciéndole que lo dejara ir, que siguiera adelante, que finalmente se despidiera. Y lo hizo. Peter organizó un memorial para Lisa, algo pequeño, elegante, hermoso. Y sí, invitó a Ralph. Sí, invitó al hombre que le robó el corazón de su esposa. Ralph apareció, nervioso, callado. Y cuando fue su turno de hablar, pronunció un tributo sincero y poético. No se trataba solo de amor, se trataba de pérdida, de memoria, del dolor de conocer a alguien tan profundamente y aún así no tenerlo por completo. Peter se sentó allí, manteniéndose entero por un hilo, pensando, ¿por qué invité a este hombre? ¿Por qué me estoy sometiendo a esto? Luego llegó el turno de Peter. Se puso de pie, miró a la multitud, miró a Ralph y estaba listo. Listo para exponerlo todo, para decirle a toda la sala que Lisa había sido infiel, que este hombre, Ralph, había vivido una mentira con su esposa durante 12 años, pero luego miró a su hija, Abigail, y en una sola mirada ella lo dijo todo. No lo hagas, sin palabras, solo una mirada. Y se detuvo. Peter respiró hondo, y en lugar de avergonzar a la difunta, la honró. Hizo un brindis por Abigail, su hija, lo único que todavía tenía, porque Lisa se había ido. Más tarde, se sentó con Abigail en un café. El aire estaba quieto, el peso era enorme. Le dijo, ahora entiendo lo que Lisa tenía con Ralph. Y luego dijo lo que ningún padre quiere admitir jamás. Duele saber que estuvo conmigo durante 25 años, y 12 de ellos estuvo amando a otra persona. Abigail, sabia más allá de su edad, lo miró y dijo, quizás los amaba a los dos, papá. Quizás por eso nunca dejó a ninguno de los dos. Peter solo asintió en silencio. Luego la miró y dijo, ¿sabes lo que me asusta ahora, Abigail? Que un día tú entiendas ese tipo de desamor. Y con eso, la historia termina. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal.